Buenas a todos. Muy brevemente, para agradecer en primer lugar a Antonio Garrigues Walker el que aceptara moderar esta mesa y a todos los que participan, Aldo Bulgarelli de CCBE, que me dice que no lo presente más. Si alguien tiene interés, que visite el website de CCBE. Javier Riago de la Federación de Arqueólogos de Europa, Dominique Atlias del Consejo Nacional de Vago y Catherine Saint-Ginés del Colegio de Abogados de París y Almudena Bernabeu, que es una abogada que trabaja especialmente en esta materia. Y en virtud de la brevedad que nos hemos prometido, yo cierro los agradecimientos y manda a don Antonio. Gracias. Agradecer el que se haya organizado este encuentro, que se titula Abogacía, Crisis y Derechos Humanos. Abogacía hay, eso no tiene duda. Crisis hay, eso tampoco tiene duda. Lo que tenemos hoy que saber es si también hay derechos humanos, si debemos respetar los derechos humanos y si debemos valorar los derechos humanos. Y debemos incluso hacernos una pregunta muy breve, en la que yo trabajé hace algunos años y que me fascinó el tema, que era, recordando la Declaración de Derechos Humanos del 1948, pensar si ha llegado el momento de hacer una declaración de deberes humanos, y que sería realmente pues un buen trabajo y una buena idea el ponernos a trabajar de verdad, seriamente, en una declaración de deberes humanos concretos. Comprendo que es un tema especialmente difícil y complejo, pero es un tema que merecería la pena pensar. Empezamos con 20 minutos de retraso y he tenido que pedir a todos los ponentes el esfuerzo de síntesis mayor. Me han autorizado, tengo incluso su firma, a que cuando lleguen los 8 minutos se les advierta que no pueden hablar mucho más de ese tema, porque lo que nos gustaría, como es lógico y comprensible, es que hubiera un mínimo tiempo para que pudiéramos debatir con los asistentes, que sabemos que son personas pues tan formadas en esta materia como nosotros mismos, los temas que merezca la pena plantear. De modo que sin más espera, y agradeciendo de verdad a todos los ponentes el esfuerzo que han hecho por estar aquí, a los que han venido de fuera, que son la mayoría, el esfuerzo que han hecho por trasladarse y estar con nosotros. Advertir que era Catherine la que tiene que salir no más tarde de la 1:25, porque tiene que ir a votar a una votación importante a París, y por lo tanto la daremos permiso para que se vaya a esa hora. Y sin más empezamos con Juan Antonio Cremades, que es persona realmente que no solamente no necesita presentación, sino que lo que necesita es agradecimiento por las cosas que ha hecho en esta materia y en otras muchas materias, incluido por descontado el arbitraje, pero no limitados al arbitraje, para generar una sensibilidad jurídica nueva en muchas materias. Juan Antonio, no tenemos tiempo para más elogios, pero que sepas que se te agradece tu presencia y que te escuchamos con todo interés. Muchas gracias. Hace 51 años me dirigía yo con mi padre hacia la Audiencia Territorial de Zaragoza para jurar como abogado apadrinado por él. Mi padre se paró en un estanco y salió con varias cajas de puros. Me explicó que la tradición era que el nuevo letrado ofreciera un cigarro a todos los presentes, desde el presidente de la sala hasta el último de los asistentes. Ni que decirse tiene que cuando el oficial anunció en el pasillo audiencia pública, jura de nuevo letrado, se llenó la sala. Siempre pienso que es significativo que mi primer acto como abogado haya sido dar a los demás lo que me había entregado mi padre, en este caso unos cigarros puros. Durante todo mi ejercicio profesional he procurado seguir transmitiendo lo que de él he recibido. ¿Qué he recibido de él? En primer lugar, la enseñanza de que el abogado no es ni un simple consejero ni un mero portavoz calificado. Desde pequeño he visto a mi padre, que tenía el despacho en casa, despedirse del cliente diciéndole que usted lo pase bien. Y efectivamente el cliente lo pasaba mejor que cuando había llegado al despacho, porque había dejado el problema que lo angustiaba en manos del abogado. Ya no era su problema, era el problema del abogado. De mi padre recibió también una tradición que remonta a la compilación de los Fueros de Aragón de 1247, hecha por el obispo Vidal de Canellas, de que el abogado es un caballero andante. De manera que, inducido por amor a la justicia, gobernando el caballo con el freno de la memoria de sí mismo y del miedo de Dios,
el laudable vocero de los pleitos, así lo llamaban, debe hacer frente a quienes pretenden violar los justos derechos de sus clientes. Como Don Quijote, prototipo del caballero andante, el abogado, que tiene por dama a la justicia, es un desfacedor de entuertos, el primer defensor de los derechos humanos, el valedor de las libertades fundamentales de la persona. Nos hallamos inmersos en una profunda crisis económica y social. Se resquebrajan en múltiples instituciones consideradas fundamentales antaño y que parecen un lujo superfluo o gaño. En estos tiempos de crisis, muchos tecnócratas quieren no ver en el abogado más que una empresa, pequeña, mediana o grande, de asesoría jurídica. Como tal, sometamos, dicen la abogacía, a la reglamentación general de las demás profesiones. Suprimamos el carácter obligatorio de la colegiación, deroguemos las obligaciones deontológicas, hagamos desaparecer las seculares tradiciones de la abogacía y, de manera especial, el secreto profesional del abogado. Lo esencial es que al consumidor le salga más barato recurrir a un abogado, que juegue a pleno la libre competencia, que no exista ninguna limitación en la investigación de ciertos delitos, como el de blanqueo de dinero. Qué terrible cosa cuando la represión de un delito se pone de moda. Las autoridades, los medios de comunicación, el público, olvidan los derechos más fundamentales en aras a una mayor represión de todo presunto delincuente. Para algunos, el abogado deja de ser el defensor fundamental de los derechos humanos. El Estado, en una sociedad moderna, tiene la voluntad de respetarlos y para su defensa están jueces y fiscales. El abogado no es más que un simple prestatario de servicios jurídicos. Ante tamaño dislate, permítanme que, como antiguo alumno de los jesuitas, reaccione siguiendo la prudente enseñanza de San Ignacio de Loyola: en tiempo de desolación, nunca hacer mudanza. Ciertamente, si pensamos en nuestra sociedad europea, puede que hoy no tengan repercusiones gravísimas la supresión, por ejemplo, de la colegiación obligatoria o la imposición del deber de denunciar al cliente en determinadas hipótesis, pero no podemos ignorar las consecuencias catastróficas que tendrían dichas medidas cuando la sociedad atraviese momentos difíciles y los abogados tengan que defender al ciudadano contra poderes tiránicos, protegiendo valientemente los derechos fundamentales de la persona humana. No olvidemos que en tiempos no muy lejanos tal situación se ha dado en Europa. Y sobre todo, no limitemos nuestra mirada a los países de nuestro continente. En materia de protección de los derechos humanos, debemos tener presente a toda la humanidad. No podemos obviar las dificultades que tienen en muchísimos países nuestros compañeros abogados para desempeñar la defensa de derechos fundamentales de sus clientes. En estos lugares se necesita una estructura sólida de la abogacía. El abogado tiene que oponerse al poder establecido político o fáctico. Un abogado solitario es un abogado vulnerable. Para defender la libertad del ciudadano, el abogado necesita la solidaridad de la abogacía por medio de su colegio y la solidaridad mundial a través de asociaciones internacionales de abogados. Y para que este derecho de defensa no sea un puro engaño, se requiere el más escrupuloso respeto del secreto profesional. El modelo que adaptemos en Europa tendrá una enorme influencia en la abogacía de otros continentes. No pensemos tan solo en los hipotéticos beneficios para los consumidores de nuestras sociedades, que gracias a Dios atraviesan un periodo de estabilidad democrática. Hay que tener presente a los habitantes de otros lugares en situaciones menos favorecidas. Un par de ejemplos ilustrará esta afirmación. El primero es contemporáneo. Durante mi presidencia de la Unión Internacional de Abogados tuve que desplazarme a un país en el que se había producido un corte de electricidad en un pueblo durante la visita del dictador. Los militares de la guarnición fueron acusados de tentativa de golpe de Estado. Los defendió un abogado que consiguió su absolución. El dictador destituyó al ministro de Justicia, nombró a un general ministro del Ejército y de Justicia y ordenó que se procediera contra el abogado para decretar su expulsión del colegio y la prohibición de ejercer la abogacía. Fui a ver al ministro, a quien le dije que si sancionaba a ese abogado, al volver a Europa lo declararía miembro de honor de la Unión Internacional de Abogados, haciéndolo saber a nivel mundial. Le impactó claramente la amenaza, el abogado fue absuelto gracias a la solidaridad de la abogacía y años después era decano del colegio de ese país. Cuando un régimen quiere violar los derechos y libertades, comienza tratando de amordazar a los abogados. Un segundo ejemplo se remonta al siglo XVI, siglo de crisis espiritual, peor aún que la material, siglo marcado por la intolerancia.
Miguel Servet, que era entonces médico en el Delfinado, envió a Calvino un libro, Cristianismo y Restitutio, que había impreso clandestinamente. Calvino lo comunicó a la Inquisición francesa, la cual transmitió la denuncia al juez penal, que ordenó la detención de Servet. Se evadió de la cárcel, había curado de una enfermedad grave a la hija del juez, lo cual siempre ayuda, y solo se pudo ejecutar en efigie la condena a ser quemado decretada por la jurisdicción del rey de Francia. Tras meses de huida fue localizado de paso por Ginebra, donde Calvino ordenó encarcelarlo y juzgarlo. Servet escribe a sus jueces cuando se encuentra en la prisión: como soy extranjero y no conozco las costumbres de este país ni cómo hay que hablar y proceder en juicio, os suplico humildemente que me nombréis un abogado que hablará por mí. A lo que contesta el fiscal: viéndolo bien que sabe mentir, no hay motivo para que pida un abogado. Y añade: no presenta ni un gramo de apariencia de inocencia que exija un abogado. Y concluye: debe, por lo tanto, ser inmediatamente rechazada esta petición. Sin abogado que lo defendiera, no es de extrañar que fuera condenado a ser quemado vivo, lo que se hizo el 25 de octubre de 1553, con leña fresca para que durara más el suplicio. Mucho valor hubiera debido tener nuestro compañero si los jueces hubiesen designado un letrado a Servet. Calvino había escrito a un amigo: si Servet viene por aquí, por poca autoridad que tenga yo, no lo dejaré salir vivo. El abogado de Servet habría necesitado el apoyo de toda la abogacía de Ginebra para cumplir su misión de defender un derecho humano fundamental, la libertad de religión y de convicciones. Un Estado de Derecho no puede existir sin abogados libres, competentes, atrevidos, respetados e independientes. Hoy, como hace 51 años, voy a transmitir la enseñanza recibida de nuestros antecesores en la profesión. El abogado no es un simple prestatario de servicios jurídicos, es, antes que nada, un defensor de los derechos humanos. Requiere un estatuto que asegure su independencia y que garantice el respeto del secreto profesional, indispensable para la confianza del cliente con su abogado. Necesita un colegio potente que lo proteja y el apoyo de la abogacía mundial a través de las asociaciones internacionales. Creo firmemente que debemos proclamar este mensaje con ocasión y sin ella para contrarrestar los esfuerzos de los tecnócratas que quieren imponernos reformas sin ver más allá de la crisis económica en la que estamos inmersos. Muy bien. Antonio, muy bien, y además muchísimas gracias por respetar el tiempo convenido a la perfección. Va a tener la palabra ahora nuestro compañero Aldo Bulgarelli, que es vicepresidente del Council of European Bars and Law Societies, CCBE, que al parecer él presume que todo el mundo la conoce, y yo creo que no es enteramente cierto, pero oye, damos por seguro que todo el mundo la conoce, y escuchamos tus palabras con todo interés. Muchas gracias, señor presidente. SSB, que es el Consejo efectivamente de la Abogacía Europea y que hoy tengo el honor de representar, representa a su vez más que 1 millón de abogados en toda Europa, casi toda Europa, porque nos falta el Mónaco, Monte Carlo, San Marino y la Ciudad del Vaticano. El CSB tiene la tutela de los derechos humanos expresamente citados entre los objetivos sociales a conseguir en fuerza de estatuto. El artículo 3 del Estatuto del CSB tiene 3 objetivos principales. Uno de estos es el siguiente, voy a citar: monitorar activamente la defensa del Estado de Derecho, la protección de los derechos fundamentales y de las libertades principales, incluidos el derecho al acceso a la justicia y la protección del cliente, la protección de los valores democráticos inextricablemente asociados con esos derechos humanos. Y entonces, conformemente a cuanto esto está escrito en el estatuto, el CSB tiene una obligación social de trabajar en defensa de los derechos humanos. El CSB lo hace, este trabajo, con mucho gusto. Por ejemplo, en los objetivos principales que cada año el CSB hace y publica con un pequeño papel que voy a mostrar, que se puede buscar claro en el website, está escrito claramente que uno de los objetivos principales es la tutela de los derechos humanos y del Estado de Derecho en los países del tercer mundo. Claro,
este trabajo a tutela de derechos humanos es directo e indirecto. Directo cuando se habla expresamente de los derechos humanos. Y eso se pasa, en primera vez, en nuestro código deontológico, que como todo el mundo sabe, se aplica a las relaciones transfronterizas y a actividades transfronterizas de los abogados. Muy claramente, al artículo 1.1 se dice que entre las funciones del abogado es una función en verso el público, por cual la existencia de una profesión libera e independiente, unitamente al respeto por las reglas de la profesión, es esencial medida de salvaguardia de los derechos humanos en frente al poder y a los poderes fuertes de la sociedad. Porque, claro, y voy a anticipar un poco la parte general, cuando está en periodo de crisis como ahora, están problemas, claro que quien sufre más son los más pobres. Y los derechos humanos deben ser defendidos por esos. Y cuando se habla de derechos, se habla de materia de abogados. Siempre como trabajo directo del CSB en el campo de derechos humanos está la Comisión por los Derechos Humanos, establecida en 2002 y trabaja muchísimo, sobre todo, por ejemplo, para ayudar, y aquí paso a la parte indirecta, a los abogados a hacer propiamente los recursos a la Corte Europea de los Derechos Humanos. Esta guía práctica sobre los criterios de admisibilidad, que es hecha, claro, por la Corte Europea, es difundida y diseminada por la Comisión de los Derechos Humanos, porque, ¿sabe?, el 95% de los recursos a la Corte Europea de Estrasburgo son declarados inadmisibles por falta de reglas. Entonces, es muy importante que los compañeros sigan las reglas necesarias para ir a la Corte de Estrasburgo. Una otra comisión importante del CSB que se ocupa de derechos humanos es la Comisión para la Responsabilidad Social de la Empresa, que pero claro, nosotros estamos considerados como empresa para la Comisión Europea y entonces la responsabilidad social del abogado en la sociedad. Cada año el CSB entrega un premio anual por los derechos humanos a abogados que son distinguidos por la defensa de sus derechos. Y, a la fin, muchas cartas que son escritas cada mes, muchísimas veces, para el presidente del CSB en tutela de los compañeros que defienden los derechos humanos en el mundo. Están muchísimas de estas letras, cartas que son, después de 2002, enviadas a Argelia, Argentina, Azerbaiyán, China. China es uno de los clientes definitivamente más importantes, con Irán y con Siria. Esas letras son escritas por el presidente del CSB a los jefes de Estado para tutelar los abogados que defienden los derechos humanos. Porque en periodos de crisis, eso que vengo al tema que vamos a tratar hoy, es muy importante que los abogados de derechos humanos son defendidos. Porque claro, cuando está crisis falta el dinero, y cuando falta el dinero va a faltar, por ejemplo, la asistencia legal, la legal aid, la posibilidad de ir a la justicia con un abogado que debe ser remunerado. En España tiene, creo, ahora un problema de esa manera, pero muchísimos estados se enfrentan a esta problemática y el CSB ha intervenido en diversos casos para ayudar las abogacías nacionales a defender los derechos humanos de los compañeros. Yo creo que tengo ancora un minuto a disposición. ¿Qué hace el CSB sobre todo? Sobre todo el CSB se ocupa de la defensa de los compañeros en Europa y en los países terceros, como he dicho, para render efectiva esa tutela de los derechos humanos. Y esa actividad, que siempre se desemplea en favor de los abogados, estará uno de los objetivos principales del 2013 y seguro en 2014 bajo mi presidencia. Yo creo que voy a terminar ahora porque creo que es mejor después de hacer un debate importante sobre las preguntas que espero el público va a ponerse. Muchas gracias. Aldo, muchísimas gracias. Y además, gracias por tu estupendo español y por hacer el esfuerzo de venir y explicarnos un tema al cual tendremos que seguir dando mucha importancia. Voy a alterar un poco el orden de intervención, porque como he explicado, Catherine Inés, del Colegio de París, que va a hablar de un tema importante, que es crisis económica y derechos de las mujeres, tiene que salir para su ciudad, para París, en pocos minutos, ¿no? Habla perfectamente español, pero al parecer quiere hablar en inglés,
porque no tenemos traducción simultánea al francés, ¿no es eso? Pero entonces, Catherine, escuchamos tu inglés encantados y si quieres hablar en español y cambiar de opinión, pues habla en español y te seguimos con el mismo interés. Pero tú decides, you decide. How would you like to do it, in English or in Spanish? Muchas gracias, pero hablo muy mal español, so prefiero you to hablar en inglés. I apologize for that. Okay, do it. I'm very proud. You have to press the micro. Okay, I'm very proud to represent the Paris Bar. Estoy encantada de representar el Colegio París y muchas gracias por su invitación. Y siento mucho tener que hablar en inglés, pero creo que hablo mejor en inglés que en castellano y hablaré de forma sencilla para que me puedan seguir. Básicamente voy a hablar de la acción del colegio en París desde el principio de la crisis económica a favor de los derechos humanos, para apoyar a los abogados que se encuentran en peligro, el apoyo al señor Ara, que fue extraditado, en la financiación de los cuidados sanitarios. Hay mucho apoyo para los abogados sirios, los que se encuentran en Siria y también los que están trabajando con los refugiados en Francia, en la acción contra la pena de muerte. Estuvimos en el 2012 en una reunión en el Congreso de Marruecos en octubre del 2012 y también hemos realizado actividades en Malasia. También hemos trabajado a favor de la justicia penal internacional y, de hecho, tengo que señalar que el colegio en París tiene el mayor número de abogados que están trabajando frente a jurisdicciones penales internacionales. Pero como mujer en esta mesa redonda en España, un país que nos parece muy avanzado en cuanto a los derechos de la mujer, pero soy la única mujer y entonces he elegido hablar de la regresión de la posición de las mujeres desde el comienzo de la crisis y específicamente en nuestras firmas. El reclutamiento de mujeres en las compañías internacionales se ha visto reducido en un 10%, mientras que cada vez hay más abogadas que son mujeres. En las compañías, la mayoría de los directores de recursos humanos dicen que la crisis económica ha afectado más a las mujeres que a los hombres, sobre todo en cuanto a sus profesiones o su carrera profesional. Los directores de recursos humanos confirman que en las crisis económicas las compañías contratan a los hombres más que a las mujeres y esto lo podemos ver en las tasas de desempleo. En el año 2010 la tasa de desempleo era el mismo para hombres y para mujeres, pero en los últimos 2 años hay más mujeres paradas, más mujeres que están trabajando a tiempo parcial y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la disparidad en los salarios. Afortunadamente, sí que vemos que hay algunas acciones que se han tomado a escala europea. En el año 2012, la Comisión Europea, en una propuesta de la presidenta Viviane Reding, una directiva para fijar en el 40% la proporción de mujeres que tenían que estar representadas en los consejos de administración de compañías cotizadas en bolsa. Tenemos que recordar que hay una mayoría de mujeres en el Colegio de París. Esta paridad tiene que ser una paridad en términos de responsabilidad y una paridad en términos de ingresos, incluso en momentos de crisis económica. Así que esa es la situación en Europa. Pero también tenemos que darnos cuenta de que las mujeres son víctimas de la crisis económica más allá de las fronteras europeas. En dictaduras, la posición de la mujer deteriora más a menudo. De hecho, en la Revolución Árabe o en la Primavera Árabe, esto ha tenido un impacto negativo en los derechos de la mujer. Europa muchas veces ha apoyado estas revoluciones, mientras que se olvidaba del impacto que ha tenido en la posición de las mujeres. Sin embargo, tengo que añadir, para concluir, que África
es una fuente de esperanza. Francia está en el lugar número 57 globalmente en cuanto a la igualdad sexual. Francia está por detrás de Mozambique, Malawi, Sudáfrica, Namibia y Tanzania. Así que para concluir, creo que los abogados tienen que estar presentes en todo el mundo, pero en los países en vías de desarrollo también pueden ser ejemplo. Estos países pueden ser un ejemplo para el viejo continente, Europa. Thank you, Catherine, for your words and your ideas. Feel free whenever you feel that you have to leave this place. Vamos ahora a escuchar con mucho interés también a Javier Diago, que es secretario general de la Federación de Colegios de Abogados de Europa y que va a intentar tratar el tema, yo comprendo que no tiene demasiado tiempo, sobre abogados, crisis y derechos humanos desde la perspectiva de su propia institución. Javier, te escuchamos. Entendida la indicación, muchas gracias. Bueno, brevemente la presentación de la Federación de Colegios de Abogados de Europa. Fue fundada en 1992, por tanto cumple su 20º aniversario este año. Tiene su sede en Estrasburgo y es un órgano consultivo oficial del Consejo de Europa. Está integrado actualmente, es la única asociación europea constituida exclusivamente por colegios de abogados y consejos nacionales y actualmente cuenta con más de 250 miembros que representan a más de 800.000 abogados y abogadas de toda Europa. Nuestro próximo Congreso General tendrá lugar en Frankfurt del 30 de mayo al 1 de junio de este año y el tema será la incidencia de la crisis económica en la abogacía, precisamente, con lo cual aprovecho la ocasión para invitar a los colegios presentes a acudir a nuestro Congreso. Los derechos humanos son un elemento muy importante en la Federación, no solo por las referencias que ya hay en sus estatutos, remito a la página fbe.org por cuestiones de tiempo, sino también por la existencia de una Comisión de Derechos Humanos particularmente activa. Como ejemplos cito únicamente las 3 últimas actuaciones que la Federación ha tenido en este campo. Así, en Polonia actuó en defensa de la formación específica para ejercer la profesión de abogados que pretendía ser eliminada por el Colegio Polaco. Por el gobierno polaco. En Turquía actuó por la defensa de abogados a los que se les impedía ejercer la defensa de sus clientes, llegándoles a prohibir la asistencia a vistas orales y a los que se amenazaba con penas de prisión por intentarlo. Por último, en Bielorrusia actuó ante la expulsión del Colegio de Abogados por motivos políticos de más de 15 abogados defensores de derechos humanos a los que se amenazaba con ser detenidos y tuvieron que huir del país por este motivo. Bueno, en todos estos casos ha sido muy importante que estos abogados, a través de sus colegios, hayan pedido ayuda a la Federación y que una vez prestada se hayan sentido verdaderamente apoyados y agradecidos por un apoyo que no habían encontrado en sus países, lo han encontrado en la Federación de Colegios de Abogados de Europa. Pasando brevemente a la crisis económica, la situación actualmente en España con las últimas medidas que se están adoptando, que se podrían adoptar, y en relación con el tema de derechos humanos, habrá otros ponentes que lo tratarán con más detenimiento, simplemente decir cuál va a ser la postura de la Federación en esta materia. En primer lugar, presentará inmediatamente una queja formal la Presidencia ante el Gobierno español, en la persona de su presidente, su ministro de Justicia, e igualmente del presidente del Tribunal Constitucional y Su Majestad el Rey, por un motivo muy sencillo. Gracias al Colegio de Barcelona, al comienzo de este año, en febrero, tuvimos la oportunidad de saludarlos a todos en lo que era el primer acto de celebración de estos 20 años de la Federación, con lo cual vamos a aprovechar esta oportunidad. Desde luego, fue un honor que nos hicieron el estar allí, pero eso no va a suponer que la Federación de Colegios de Abogados de Europa deba de cumplir sus deberes en salvaguardando los derechos de los ciudadanos europeos. En el caso de que esta ley no sea retirada, ya en el Congreso que he citado, en su Asamblea General, el próximo junio en Frankfurt, tendrá lugar la presentación de una resolución condenatoria y, por supuesto, una campaña que se realizará a nivel europeo contra este tipo de normas. Por supuesto, para cualquier gobierno europeo que lo haga, independientemente de su signo político. En cuanto a la crisis, ya me he referido a la crisis económica, pero creo que muchos de los que estamos aquí estamos de acuerdo en que esto parte de una previa crisis de valores. En ese sentido ha sido muy inteligente el Consejo en plantear el tema de crisis en abstracto.
puesto que entendemos que esta crisis económica y las vulneraciones de derechos como la tutela judicial efectiva que se vienen ejerciendo pues provienen de esta crisis. Fundamentalmente se trata de que se ha puesto la idea de que digamos que esta crisis de valores se puede formular en una idea, poner las cosas y las ideas por encima de las personas, es decir, atacar frontalmente lo que es la dignidad humana. Simplemente citar varios casos que luego posteriormente pueden aparecer en un posible debate. En primer lugar, seguro que les suenan a todos, la constante firma durante décadas de contratos usurarios por parte de bancos, cajas de ahorros y prestamistas con la tolerancia culpable de poderes públicos y de otros agentes sociales. 2. La condonación de créditos a partidos políticos y a secciones deportivas por bancos y cajas de ahorros, en contraste con la persecución feroz que sufren los ciudadanos de a pie cuando tienen una mora ridícula. 3. La opacidad soberbia de la clase política, que ni siquiera cuando cambia su programa después de haber sido votado en unas elecciones nos explica por qué lo hace. 4. El rechazo sistemático del diálogo para la solución de los problemas que surjan. 5. La cobardía para recortar donde sí hay que hacerlo, cediendo así a coacciones y a juegos de poder. O, finalmente, el cántico a la libre competencia, entendida como ley de la jungla o ley del más fuerte sin ninguna consideración ética. Todos estos hechos acreditan esta crisis de valores y pisotean la dignidad humana y los derechos que de ella parten. La libertad, la igualdad, como bien decía Antonio, el deber de fraternidad o de amor fraterno, que viene también de ahí, es decir, el núcleo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto produce, y lo dejo también como una reflexión, la sensación turbadora de que puede volver a aparecer una sociedad estamental del antiguo régimen, con grupos sociales cerrados y blindados. En ese sentido, podríamos hablar de un estamento dominante, constituido por grandes fortunas y entidades bancarias. 2. Un estamento instrumental al servicio del primero, constituido por una clase política convertida en casta. Y 3. El tercer estado, en el que estamos todo el resto de los ciudadanos. Estos dos estamentos superiores actualmente se hallan blindados en sus privilegios y en el acceso a los resortes de poder, mientras que el tercero es empobrecido cada día más por la acción directa y concertada de los dos previos. Y ya para terminar, señalar cuál debería ser, estas cosas se comentan en la Federación, la actitud de futuro. En primer lugar, mantener un ánimo perseverante hasta el fin. Como decía San Pablo, esperar contra toda esperanza y, para quienes les gusta El Señor de los Anillos, el final de las dos torres, la batalla del abismo de Helm. En segundo lugar, seguir proclamando con claridad y serenidad la primacía absoluta de la dignidad y de los derechos humanos, prescindiendo de cualquier otra consideración. Y tercero, promoviendo activamente su aplicación en todo tiempo. Para esto, en este punto, es importante lo que vayan a hacer tres actores. En primer lugar, los colegios de abogados. En segundo lugar, los propios abogados, siempre que mantengan su libertad y su independencia frente a los poderes que quieren acabar con ellos. Y tercero, por supuesto, la Federación de Colegios de Abogados de Europa, que seguirá luchando por estos principios, como dice su estatuto, literal, contra las autoridades políticas, económicas o judiciales, siempre que con sus leyes o su aplicación torticera cercenen o restrinjan derechos civiles, especialmente el derecho a la defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos de Europa. Muchas gracias. Muchas Javier, como todos los demás ponentes, temas importantes y temas especialmente sensibles de los cuales hablaremos en el debate. Dominique Attias va a hablar de la abogacía como principal garante del Estado de Derecho en tiempos de crisis. Es persona que se ha dedicado mucho al tema de derechos humanos. Conoce, por ejemplo, el tema de Colombia, que es un tema en el cual España ha cumplido y sigue cumpliendo un papel importante a través de varios organismos. Y, Dominique, escuchamos tu magnífico español con todo interés. Muchas gracias, pero mi español no es magnífico, es como puede. Bueno, entonces, muchas gracias por esta invitación que es muy sensible para mí y por mi corazón, que es por eso que hablo en español mejor que en inglés, porque, bueno, no tengo muchas ocasiones de hablar en español. Los abogados garantes del Estado de Derecho son los primeros ciudadanos que deben luchar en sus respectivos países para que se respeten los derechos y libertades fundamentales en tiempos de crisis. El CNB que represento es muy sensible a esos problemas y quieren ayudar a los colegios amenazados en el mundo por su ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque el abogado está
en el país para ayudar primero los más débiles y para hacer respetar las libertades. Y cuando oigo en la mañana todo lo que hay que hacer en periodo de crisis, bueno, tenemos mucho trabajo. El abogado tiene entonces un papel histórico y muy actual como defensor de las libertades. Es por eso que el esfuerzo maximal fue puesto por el CNB sobre lo que se pasa ahora en todos los países cerca del Mediterráneo, que son la revolución de los jazmines en Tunisia, especialmente en Túnez, a donde la actualidad más reciente de la primavera de las revoluciones árabes es un claro ejemplo del importante papel de los abogados en la lucha por la libertad en los procesos de reconstrucción democrática en el norte de África, en Siria y en otros países. En Túnez, bajo el régimen de Ben Ali, especialmente durante la revolución, los abogados no dudaron en proponerse al poder político ni a criticarlo, concretamente en nombre de la defensa de las libertades públicas y de la necesaria independencia de la abogacía. Durante todo el año 2011, el Consejo Nacional de Colegios de Abogados de Francia fue muy presente en el apoyo de las acciones de los abogados tunecinos, con conferencia de prensa en Túnez, pero también en París, en muchas ciudades de Francia. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Abogacía Túnez llamó a un momento a todos los abogados del país a acudir a los tribunales con un brazalete rojo en señal de solidaridad, y eso la información fue puesta en todos los colegios de Francia para ayudar a nuestros compañeros. También el presidente, que estaba vicepresidente del Consejo Nacional, Christian Charrière-Bournazel, exigió la fin de las acciones que sufren los abogados y periodistas en este país. Es por eso que el 21 de octubre de 2012, durante la Convención Nacional de los Abogados, que fue celebrada en Nantes, que está en Francia, el Consejo Nacional de Colegios de Abogados concedió un premio de derechos humanos al Colegio de Abogados de Túnez, que recibió el decano, que se llama el señor Kilani. Lamentablemente, todavía son muchos los países donde los derechos humanos se incumplen, se limitan o se ignoran. Por ello, nuestra presencia física como observadores y defensores debe continuar. Es lo que pasa ahora en Turquía con los abogados kurdos, que están como 40 que están ahora detenidos. Y, por ejemplo, 44 abogados franceses fueron para ayudar y para, observar para que garantiza un proceso justo, pero no hay. Le puede decir que el proceso se fue directamente en la prisión, que es un lugar un poco especial para render la justicia. Entonces, bueno, es muy importante que los abogados estén allá, pero por el momento la Turquía no le interesa mucho la presencia de los abogados europeos y franceses. También una cosa muy importante es de ayudar a formar los jóvenes abogados para que defiendan las libertades en sus países frágiles o en crisis. Es por eso que pusimos un esfuerzo muy importante para ayudar a los jóvenes abogados de Túnez, pero también en Algeria y también en Asia, porque Asia Central es ahora para nosotros un lugar muy importante, es que me parece también para vosotros españoles, para ir allá, para ayudar como en Uzbekistán,
que hicimos formaciones de ontologías y de principios de derechos humanos que son muy importantes, pero también en Kazajstán. Y vamos a ir en enero aún en Afganistán para ayudar también para los derechos humanos de las mujeres, que allá hay mucho trabajo de hacer, y también por los niños. Bueno, entonces todo ese trabajo con los abogados jóvenes, y también para que esos abogados jóvenes pueden venir en nuestros países, en Francia, pero me parece importante, todos los países de Europa, aunque tenemos una crisis, tenemos a ayudarlos por los principios que deben poner en todo el mundo. El presidente habló de lo que hizo en Colombia, es una experiencia muy interesante y con los españoles y es el Observatorio Internacional de los Abogados. Hemos hecho juntos. Y también con mi compañero que está cerca de mí, hicimos juntos. Ahora se llama la Coalición Internacional por la Defensa de los Abogados, ¿no? Así se llama. Y le puede decir que los ciudadanos y los abogados en Colombia cada día están esperando ayuda primero de España porque hablan español, pero de todos los países de Europa, porque cada día están o están amenazados o están matados. Siempre ahora, cada día hay uno que está matando. Entonces fue una experiencia muy interesante porque, bueno, estamos en crisis, pero puedo decir que el coraje se dice de esas mujeres, de esos hombres que luchan para los más vulnerables de la población. Son admirables. Y por eso fue una experiencia muy interesante con España, con el Colegio de España, con el Concilio Nacional Forense, con el Consejo General de Abogacía Española y también con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Experiencias también en Francia por los más vulnerables, como los menores que están muy cerca de mi corazón porque trabajo pro bono en este asunto sobre todos lo que pasa por los menores. La señora del UNICEF dijo, bueno, es mejor en Francia. Sabe que tuvimos un papel sobre la pobreza de los niños en Francia como anteayer. Casi 3 millones de menores en Francia están bajo la pobreza. Entonces hay mucho trabajo de hacer, muchas cosas juntos, porque es también el mensaje que quiero dar a mis compañeros de aquí. Tenemos que proponer, tenemos que enviar, tenemos que hacer muchas cosas en el mundo más que todo en esta época de crisis, para ayudar a los más débiles. Es el rol de los abogados más importante. Gracias. Muy bien, muy bien. Nos queda ahora Almudena Bernabeu, persona con la que hemos colaborado en una serie de temas, también relacionados con Colombia, desde hace tiempo, y es una persona pues, que realmente está trabajando en muchos temas conectados con derechos humanos, entre ellos en la implementación de unos Guiding Principles on Business and Human Rights, que me parece que es un tema significativo e importante, ¿no? De modo que, Almudena, eres la última interviniente, tienes tus 8 minutos y vamos a tener después un poco de tiempo para el coloquio, que va a ser fascinante. Almudena. Gracias. Voy a ser muy breve, porque soy la última y creo que el aforo va a permitir para el debate. Yo tenía además la intención, era para muy largo, que va, pero lo voy a hacer muy breve, la intención de introducir, y me alegra que salga Colombia sin haberlo preparado casi anterior, porque yo venía
con una idea de provocar un poquito el debate, introduciendo algo que se viene discutiendo, pero nunca en el contexto quizá de crisis o de crisis y derechos humanos y Estado de Derecho, como me han pedido, y es el concepto de justicia transicional. Hace apenas 2 o 3 meses yo le daba vueltas al concepto que se sigue definiendo y el concepto sigue evolucionando, para darme cuenta que en el último informe del secretario general del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el último sobre justicia transicional y Estado de Derecho, se entra a profundizar en ese concepto, y en lo relativo a la protección de derechos humanos se habla de, digamos, de que la necesidad, digamos, o que la justicia transicional va a ser clave, esos procesos de justicia transicional van a ser claves en la preservación y la supervivencia de un Estado de Derecho, que se investiguen y se castiguen, y veremos en el debate, digamos, el ámbito o la apertura de ese castigo, pero para que la paz y la seguridad puedan permanecer, se defiendan en tribunales los derechos humanos, como digo, se investiguen y se castiguen. Una responsabilidad que, por un poco la temática de la mesa, también cae y recae sobre los abogados y los profesionales del derecho en muchas instancias y no en todas, en nombre de las víctimas. En esta nueva concepción, que a mí me parece tremendo que Naciones Unidas se haya atrevido o que haya pasado ese umbral para hablar de justicia transicional y Estado de Derecho en esos términos, se prioriza como iniciativa de esa justicia transicional o de ese nuevo concepto de justicia transicional, una discusión que teníamos en el contexto colombiano hasta la saciedad, ahora ya sin tapujos, el establecimiento de mecanismos que permitan el reconocimiento a nivel nacional e internacional de las responsabilidades, y se habla penales y civiles por las violaciones de derechos humanos. Como estoy reajustando un poquito la ponencia con el fin de sintetizar, una de las propuestas que a mí me parecía más importante era efectivamente de cómo que no se nos olvidara la perspectiva de esa defensa en tribunales, es decir, hacer valer las instancias judiciales. En muchos países, o lo ideal, en este informe se comenta de esta justicia, de estos procesos de justicia transicional tan necesarios, son el hacer valer las instancias nacionales, lo cual es cierto, aunque no siempre posible, es el estado ideal. ¿Me permitís, por no olvidarme de eso, es este informe además el que por primera vez, y creo que muy interesante, resido en Estados Unidos y viniendo de una realidad que compartiré luego con vosotros y de la que se puede vaticinar, se puede enfrentar Europa en los próximos años, consecuencia de la grave crisis económica. Este informe por primera vez habla de procesos de transición en el contexto no solamente de situaciones de conflicto o de posconflicto, como las podemos entender más tradicionalmente, sino situaciones de graves crisis políticas, como las que yo creo se vive y se ha vivido, y si no se ha hecho absolutamente nada en Estados Unidos tras el atentado del 11 de septiembre, y de graves crisis económicas y corrupción, o escándalos bancarios, financieros, etcétera, de la envergadura de los que se viven en Europa y sufren particularmente los países del sur de Europa. Pues bien, como clave esos procesos nacionales, esos enjuiciamientos, ese hacer valer, pero cuando, como decía brevemente, cuando no es posible, que precisamente esas instituciones que son las que tienen que hacer valer necesitan también depuración y reforma, puesto que en muchas ocasiones han sido cómplices de estas violaciones. Es en este momento cuando, y yo me creo mucho esto, a lo mejor porque así me ganó la vida, cuando se pasa por una especie de batiburrillo, una especie de realidad de proceso transnacional, una suerte de ejercicio para mí de la profesión en el sentido más estricto de la abogacía, que pasa por, como decía, poner o hacer recaer la responsabilidad de los tribunales nacionales a través de los marcos formales nacionales, pero superando, con bases jurisdiccionales que lo permiten. En Estados Unidos se debate ahora mismo en el Tribunal Supremo la utilización de leyes civiles que permiten perseguir a violadores de derechos humanos corporativos o individuales extraterritorialmente, y en definitiva procesos transnacionales que superen también barreras, como os decía, formales, y que contagien sistemas. Yo creo que el futuro va en esa dirección, sistemas legales distintos, radicalmente distintos, como son el sistema de derecho común o de base anglosajona y el de sistema de derecho civil, para un fin común, la defensa de los derechos humanos, como se decía, a través de la lucha contra la impunidad de los tribunales de justicia. De esto hay hechos concretos, yo tenía muchos ejemplos que, vinculados con los países que enfrentan esos procesos de justicia, son tangibles, y bueno, como citaros, en algunos países estaba Colombia, número 1, estaba El Salvador, Guatemala, países quizá en la región centroamericana menos obvio, que han tenido menos impacto, y quizá como el contraejemplo
y me permitía la indulgencia de narrar lo que ha sido la amenaza o lo que sigue siendo la amenaza para el Estado de Derecho, la falta de todo establecimiento de responsabilidades penales, civiles, a cualquier nivel, por, como os decía, la crisis política que se vivió en Estados Unidos tras el atentado del 11 de septiembre, genera toda una política de Estado destinada a proteger, a crear una especie de nuevo concepto, de concepto ulterior, lo llamaban de seguridad nacional, que justifica lo que fue una política de violación de derechos humanos masiva, que se reflejaba en el exterior, que quizás se justifica más en una posición que Estados Unidos tenía en el mundo, que yo creo que no tiene, pero que en definitiva no se ha resuelto de ninguna manera. Cuando concluye la administración, en el segundo mandato del presidente Bush Jr., como lo conocen allá, estuvo encima de la mesa en este contexto de transición que yo defiendo, medidas desde el enjuiciamiento, el procesamiento, el encarcelamiento de los autores de los mandatos legales, de los famosos memorándums, hasta comisiones del Senado, incluso ya con el presidente Obama, la creación de una comisión de investigación, porque se sabía que el deterioro, yo creo que además es obvio, del Estado de Derecho, consecuencia de esa política de violación de derechos humanos, era muy grande. Absolutamente nada se ha hecho, y eso quería yo traer al debate. Si tenéis curiosidad, no se ha hecho absolutamente nada, hemos peleado, y lo que ha representado, lo que está representando, ha sido en una desintegración importante de la sociedad civil, mucho más disidente y mucho más cohesiva anterior a este periodo, y cosas que no me gustaría ver en Europa y que creo que puede ser un riesgo, y es a lo mejor una pregunta que arrojo, o más bien una pregunta para escuchar a compañeros, la opinión en Europa a nivel europeo, y es la desintegración de ese Estado de Derecho que, como os decía, se materializaba en estas últimas elecciones, en la falta de… No hay ninguna mención a esta crisis, no hay ninguna mención a la falta de remedios para esta crisis, y medidas graves como, por ejemplo, restablecer la pena de muerte en 2 estados que ya se había abolido, donde ya se había superado, es consecuencia de estas elecciones pasadas, a pesar de que han ganado los demócratas. Entonces, bueno, yo quería, era la discusión efectivamente de esos procesos de justicia transicional como garantes o como mecanismo casi ineludible. Yo creo que vamos a desembocar ahí en Europa, de la preservación, el Estado de Derecho como lo entendemos o como lo queremos. Muchísimas gracias. Gracias, Almudena. Gracias a todos los ponentes. Perdón a todos los ponentes. Les hemos forzado a un ejercicio de síntesis tremenda. Vamos a abrir el coloquio, que es una parte importante en este tipo de temas. Yo quería, porque sé que nuestro presidente, Carlos Carnicer, tiene que salir en un momento determinado, agradecerle la organización de este coloquio y de este seminario, que parece que es fácil, pero al final es verdad que hay una serie de temas en la humanidad a los que al final vamos a tener que dedicarles cada vez más atención. La ola de los derechos humanos ya es una ola imparable, es decir, hay una nueva sensibilidad en el mundo en virtud de la cual este es un tema ya absolutamente inevitable. Y estamos empezando, estamos simplemente comenzando el tema. Estamos viendo cómo hay problemas en la humanidad que no logramos mejorar. El tema de la corrupción, por ejemplo, que es un tema al que yo me dedico también con cierto interés, el tema de la corrupción en el mundo no está mejorando, está empeorando, permanentemente empeorando. Países como China, que tienen un alto grado de crecimiento económico, tienen unos problemas de corrupción realmente apabullantes. Tuvimos una delegación china que venía a interesarse por el tema porque se daban cuenta de que la corrupción realmente es una leucemia que mata el sistema económico. Pero no es un tema puramente estético, es que la corrupción guarda relación con la pobreza. Es que cuanto más corrupción, hay más pobreza. La corrupción no afecta a los ricos, la corrupción afecta, como es lógico, y siempre a los pobres, ¿no? Pero es el tema también el tema de refugiados. El tema de refugiados no mejora, el tema de refugiados está empeorando en todos los sentidos y en todas las formas. Se va a presentar justamente mañana el nuevo libro sobre la situación de refugiados, y si pueden obtenerlo o acercarse a él, verán que es un libro fascinante donde se demuestra hasta qué punto el tema de los refugiados se ha convertido en un tema global y en donde el abandono de esas personas cada vez se hace más fuerte y más importante, ¿no? Y en definitiva, el tema de la desigualdad.
que es otro tema que está avanzando en Estados Unidos. El gran problema que hay ahora de debate es que la desigualdad está creciendo cada vez más, cada vez más. Y todo esto afecta a la calidad democrática, afecta a la efectividad económica, afecta al mismo sentimiento democrático, ¿no? Y por eso yo creo que hay que agradecerle al Consejo General de la Abogacía que este tema lo tenga como un tema recurrente. Yo comprendo que los abogados no somos los únicos que tenemos que ocuparnos del tema de derechos humanos. Eso, es decir, no podemos arrogarnos el privilegio de que somos los únicos que debemos. Pero qué duda tiene que nuestra vinculación con el sentimiento de justicia y nuestra capacidad dentro del mundo de la justicia es mayor que la de otras profesiones. Aún así, habrá que recordar también a todas las demás profesiones liberales, arquitectos y a los ingenieros y a los médicos y a todo el mundo, que en este tema hay que colaborar y hay que hacer más cosas, ¿no? Hay que hacer, todo el mundo tiene que entrar. Pero que nosotros tenemos que asumir esa obligación con una sensibilidad, con una delicadeza y con una profundidad especial, yo creo que eso no tiene absolutamente ninguna duda. Estamos en un mundo global, el mundo jurídico tiene que responder a ese reto, el mundo jurídico ha respondido de vez en cuando a los retos grandes, hemos pasado pues de la Pax Romana pues a la Pax francesa, a la Pax del Código Civil, la codificación, hemos pasado al derecho sociológico alemán, hemos pasado a la prioridad del Common Law. Es decir, parece como llegado el momento en que los 4 sistemas jurídicos vigentes, que son el Common Law, el Civil Law, el derecho islámico, que es un derecho importante, y el propio derecho marxista, lo que queda de derecho marxista, a ver si se podría establecer entre los abogados algún tipo de acuerdo que nos permitiera llegar, no digo a un derecho global porque sería una utopía, pero sí a una especie de principios jurídicos universales. Al menos eso, algunos principios jurídicos universales que atacaran muchos de los problemas que todos nuestros ponentes han puesto en marcha. Pues yo quería hacer esta referencia especial a la sensibilidad que el Consejo General de la Abogacía viene detectando desde hace mucho tiempo. Nos quedan aproximadamente 15 o 20 minutos para cualquier pregunta. Desde aquí no vemos, pero veo a nuestro presidente Carlos que quiere hacer uso de la palabra. Sí. Gracias, Antonio. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a toda la mesa. Las aportaciones son extraordinarias y nos gustaría tener muchísimo más tiempo para debatirlas. Muchísimas gracias. Antes de que tenga que salir corriendo. ¿Alguna consideración? Es verdad, como dices, Antonio, que de alguna manera tendremos que ilustrar al mundo, en un mundo globalizado, que los abogados somos una cosa, porque hay cosas que nos unen, importantísimas, que no conseguirán unir los derechos vigentes, pero por lo menos a la ciudadanía le quedará claro dónde está la función de defender, la función de asesorar. Y ahora va fundamentalmente para Dominique y para Almudena, también para Javier, porque han hecho referencia. Últimamente siempre venimos oyendo que las acciones humanitarias, sobre todo las organizaciones de los abogados, se producen en Afganistán, en Kazajistán, en Turquía, en países pobres, en Nicaragua, casi nunca en China, inútilmente en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Debemos considerar que nuestra acción solo es eficaz o es eficaz fundamentalmente en los países pobres. O dicho de otra manera, la pregunta, Javier, ¿qué es lo que podemos hacer para en los países ricos, donde se producen esas incomprensibles brechas entre ricos y pobres cada vez más profundas, ¿no? Y donde vemos que los derechos humanos son maltratados cada vez más, ¿no? Agrandando la crisis de valores, que yo creo que es la crisis realmente trascendente que existe en todos los aspectos de la vida en este momento en el globo. Pero me queda esa sospecha, es decir, en este momento la abogacía española, por ejemplo, está trabajando todo lo que puede en Colombia, pero se produce un fenómeno. Cada vez que nos atrevemos, entre comillas, ¿no?, a ayudar a nuestros compañeros colombianos a organizar su primer congreso de la abogacía colombiana, hay miedos
en el gobierno español, cuidado, no, a ver qué vais a hacer, no comprometáis a España, etcétera, etcétera. Y uno siente esa especie de impotencia que no he conseguido resolver, es decir, ¿dónde está el equilibrio entre la acción humanitaria, que no debería tener color político, y los estados que nos acogen y que exigen que seamos dóciles y a veces completamente inútiles para la acción que nos autoencomendamos? Muchas gracias. Pues es toda una pregunta y son 3 ponentes, de modo que vamos a ver si tenemos tiempo. Os sigo insistiendo en el tema, vamos a cambiar el orden. Almudena, que ha sido la última, será la primera y después... Yo no sé si tengo una respuesta tanto como estoy de acuerdo y quizá en otro contexto o a lo mejor con un café, que es la conversación de por qué somos más efectivos en los países o más pobres o los que se perciben como más necesitados que en los nuestros, que eso es una dinámica constante en Estados Unidos, es traumático y además pasa en un contexto de sociedad civil y de filantropía, por ejemplo, que es de donde se surge este tipo de trabajo, donde está más organizada, o el mecenazgo, o qué sé yo, pasa por esa condición, siempre y cuando ayudas en el exterior. Cuando te metes en casa o en dinámicas en casa, entonces se te corta la subvención económica o incluso ese tipo de castigo. Y respecto al otro, yo estoy tan de acuerdo, Carlos, porque es exactamente lo que yo quería o lo que me gusta siempre provocar o llamar a los compañeros, y es que hay que atreverse con rigor, porque somos abogados y hay estructuras formales que no podemos, pero hay que atreverse a superar esas barreras formales. Por ejemplo, derecho procesal frente al derecho sustantivo. Con el derecho procesal es como una maza en la cabeza, no digo que haya que saltárselo, pero no, si no puedo salir, si no puedo contaminar en el mejor sentido de la palabra un proceso en España ante un tribunal español, ante la Audiencia Nacional, porque son procesos de otra envergadura, con prácticas o jurisprudencia, yo creo que ahí es donde vamos a tener que acabar, es decir, a superar y eso se va a tener que hacer en la práctica diaria de cada abogado y en aquellas causas donde se permita superar ese tipo de barreras formales. Básicamente es coincidir exactamente o abundar en lo que expresas. Gracias, Almudena, por tu síntesis. Javier, y luego también, por descontado, cualquiera de los ponentes, porque el mismo, nuestro amigo Cremades también ha hecho una exposición muy curiosa de cómo, cuando estuvo en la Unión Internacional de Abogados, tuvo que tomar medidas. Dominique ha sido interpelada directamente también. Dominique también, sí. No, y además va a tener la palabra. Javier. Bueno, en primer lugar, simplemente que la acción que tiene que realizar la Federación siempre por sus estatutos, dentro de los países miembros del Consejo de Europa. El que sean, en este caso, pues Polonia, Turquía, Bielorrusia, que suenan un poco exóticas, digamos, o exóticos, pues obedece a que son peticiones concretas que nos hacen los abogados de ese país a través de sus colegios y son las que respondemos. Ahora, en cuanto a, digamos, los países que podrían considerarse más centrales o más avanzados dentro de estos miembros del Consejo de Europa, bueno, pues creo que mis palabras no dejan lugar a dudas de lo que es la intención de la Federación, y precisamente en relación con España, al ser el único miembro español de la presidencia, pues lógicamente soy yo quien puedo informar sobre cuál es la situación. Desde luego, si los abogados ingleses, alemanes o franceses que también están en la presidencia lo hacen, vamos, desde luego esa va a ser la línea, porque tenemos clarísimo que esa es la labor que tiene que realizar la Federación. Te escuchamos. Gracias. Bueno, pienso que tenemos muchas cosas de hacer en nuestros países y afuera. En nuestros países me parece que, bueno, los abogados somos los portavoz de la sociedad de una manera general y somos los únicos totalmente libres. Es una cosa que es nuestra independencia, que es una de las cosas más importantes de las sociedades democráticas. Entonces tenemos un rol muy importante en nuestros países, primero para poner en todos los lugares el derecho y los derechos humanos, y primero en las escuelas cerca de los niños, que tienen que muy temprano conocer cosas que son las más importantes. Bueno,
es muy importante tener algo de comer, pero la comida es también la utopía, el deseo de humanidad. Y es el riesgo de esta crisis que tenemos. Y nosotros abogados pienso que tenemos una cosa muy importante de hacer en este lugar. Fuera lo mismo, y es lo mismo, es nuestra libertad, nuestra independencia y también los lazos que tenemos que haber con nuestros compañeros en todo el mundo. El presidente estaba hablando de los diferentes derechos en el mundo islámicos y también el common law y civil law. No importa la ley. Lo que importa son las reflexiones que nosotros todos en el mundo, aunque hay estados, no importa. Estamos más alto que los estados, pero eso tenemos que tenerlo en la cabeza y es la fuerza de los abogados, pienso, y me parece eso muy importante. No importa lo que piensan nuestros gobiernos. No sé si Juan Antonio ya lo quisiera añadir a este tema. Pues encantado, sí señor, para repetir lo que acaba de decir Dominique. El defensor de los derechos humanos es el abogado, no el colegio de abogados, no la abogacía en general, es el abogado. Y es el abogado el que se juega la vida, a veces, defendiendo los derechos humanos del cliente. ¿Qué tenemos que hacer los colegios, la abogacía? Apoyar al abogado. Y por lo tanto, en nuestros países, el abogado está defendiendo los derechos humanos como en los países menos desarrollados. El problema, no es el problema, la cuestión es que a veces necesitan más ayuda los abogados de los colegios que conocen un régimen tiránico, un régimen especial, un régimen sin formación, necesitan más ayuda que los abogados de los países que tienen cierto desarrollo, entre otras cosas. Porque en nuestros países, si a un abogado se le dice algo o se le hace algo por defender los derechos humanos, los colegios seguro que reaccionan bien. Mientras que en otros, los colegios necesitan la ayuda de la abogacía internacional. Concretamente, en el ejemplo que he dado yo, y que podría dar muchos otros durante mi presidencia de la Unión Internacional de Abogados, en el colegio del que he hablado yo, el colegio estaba detrás del abogado, pero el colegio no tenía peso ante el dictador y el colegio pidió, por favor, que nos vengan a ayudar. Y ahí se va y se les ayuda. Entonces yo creo que, efectivamente, no hay que olvidar que el defensor de los derechos humanos es el abogado. Y que después las instituciones de la abogacía lo que tienen que hacer es defender al abogado para que pueda, efectivamente, defender los derechos humanos. Gracias, Presidente. Dos observaciones. La primera es que no existen derechos humanos si no están defendidos. Ayer, estaba una interesantísima ponencia también, ayer por la tarde se dijo, los derechos humanos no se tienen, se defienden. Y quien defienden, como dijo Juan Antonio, es abogados. Entonces, me refiero a que decía antes del segundo nivel de la acción del CCB, nivel indirecto. La SB interviene a la tutela de la categoría de abogados cuando es amenazada su independencia. Su independencia es la calidad fundamental de la abogacía. ¿Qué se pasó en Irlanda? Una propuesta de ley para establecer una regulatory authority que estaba completamente nominada para el gobierno, que podía eliminarla en cualquier momento de su discreción. Y en ese caso el CCB escribió no tanto al presidente del gobierno, pero al Fondo Monetario Internacional, a la Banca Europea y a la Comisión Europea, diciendo que en esta manera la abogacía está amenazada, y si amenazada va a destruir en los derechos humanos. Y obtenían una respuesta muy favorable de todos los tres y después también del gobierno irlandés. Segunda observación de nivel general, yo creo que, claro, está una crisis económica, pero el problema es el siguiente, que como decía Carlos antes, el problema es que estaba una crisis de valores total. No existen jamás los valores en la sociedad. Y por esa manera existirá solamente el dinero. Y si el dinero no llega, no está nada. Y yo creo que tenemos una responsabilidad como categoría de abogados porque debemos reconquistar nuestro lugar de intelectuales. Porque estamos intelectuales, somos una parte importante de la sociedad, debemos reconquistar y reconstruir los valores. Sin valores no podemos construir nada, también los derechos humanos. Gracias.
tema importante, el tema de la crisis de valores, el tema de la regeneración ética, que ya está ocupando todas las primeras páginas, ¿no? Más preguntas. Y lamento haber dejado tan poco tiempo para las preguntas cuando ya son prácticamente la hora para terminar. Adelante. Pasamos ahí. Nilson Sánchez Stuart. Perdona, si no hay nadie más, soy Nilson Sánchez Stuart, abogado. Nilson, encantado de Antonio, yo he tenido la suerte de escucharte varias veces y de leerte muchas veces. Y esta es la primera vez que te oigo lanzar un mensaje que no es optimista. Y entonces me doy cuenta, sinceramente, que estamos en crisis. Sinceramente. Es decir, se lo decía a mi compañero Fernando, de aquí saldremos contentos porque oiremos a Antonio Garrigues. Y la verdad es que me voy contento porque te he visto también y he escuchado muy lúcidas intervenciones, pero no me voy optimista. Pero sí me voy porque recogeré algo que tú has dicho y que curiosamente ayer, después de la reunión en la que estuvimos presentes, me quedé con esa misma idea, curiosamente, la declaración de los deberes humanos. Me voy con ese trabajo y apenas vuelvo a Málaga me pongo a escribir. No soy Eleanor Roosevelt, pero haré lo que pueda. Muchas gracias, Antonio. Nelson, gracias por tus palabras. ¿Alguien más quisiera, antes de cerrar el acto, intervenir? Hay una petición. Es que nos ponen estas luces cegadoras, sí, no sé, en virtud del cual un día vamos a confesar la verdad, porque es una cosa tremenda, porque realmente uno se siente realmente agredido. Perdón, es que no he visto. ¿Dónde está la persona? Eso me fue. Estupendo, adelante. Debo ser una rara avis, no soy abogado, soy sociólogo, y de una organización que obtuvo el Premio de Derechos Humanos en 1999, Almudena. Y entonces hacía 20 años que trabajábamos y han pasado otros 20 y seguimos en la brecha. Es una apreciación, una reflexión en torno al pesimismo y al optimismo que se ha nombrado. Vamos a ver, ya sabemos, y no hace falta decirlo, que los pesimistas somos optimistas informados. Es decir, que el optimista que no está informado es muy mala cosa. Pero lo que hay que practicar, en nuestra humilde opinión, es el pesimismo activo. Es decir, a estas alturas de la película, después de los millones de lunas que ha pasado la humanidad sucesiva, está bastante claro que casi nada tiene remedio. Pero ¿por qué tenemos que trabajar y perseverar? Por si nos equivocamos. Y hay salida y hay solución. Está bien. De una parte, esa historia. Y de otra parte es que el pesimismo resignado o el optimismo resignado no conduce a nada. Ni siquiera a la melancolía. Conduce a la inercia. Porque la melancolía puede ser un estado de ánimo en el que uno se siente arregostado y a gusto. ¿Cómo disfruto con las penas que sufro? Bien, eso tiene otro nombre en medicina y en psiquiatría, claro. El que sufre a gusto es aquello de pégame y dice no quiero, ¿no? Ya sabéis. Bien, la otra cosa, y muy importante, es yo no he oído una palabra que es fundamental aquí, y es la palabra corresponsabilidad. Señoras y señores, queridos amigos, todos somos corresponsables de lo que pasa. Si no somos capaces de oponernos, tenemos una parte de responsabilidad en que no se remedien las cosas. Y por eso no hay que bajar la guardia. Por eso hay que seguir dando en la cabeza de los poderes institucionalizados y una palabra que me ha gustado oír, más que los poderes fácticos, los poderes fuertes.
porque es poder fáctico el que puede, no el que quiere. Y ahí está, en esa fuerza, el ejercicio extralimitado del poder por parte de que ni siquiera lo detentan democráticamente, sino que simplemente se han apropiado de él por sus intereses y por sus medios. Perdón por la extensión. Escuchamos la voz de un sociólogo con verdadera satisfacción y nos encanta las ideas que has expuesto. Tenemos que terminar y debemos hacerlo o intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Porque, recogiendo las palabras de Nelson, que agradezco en todo caso, yo quería justamente terminar haciendo constar que el tema de la crisis de valores es un tema que afecta fundamentalmente a las élites, pero que en general, fuera de las élites, hay un mundo en donde se respetan los valores, en donde hay fenómenos de solidaridad realmente maravillosos, pero lo que no tiene duda es que a nivel de élites rectoras del mundo, y me refiero al mundo político, me refiero al mundo financiero, me refiero en algunas medidas al propio mundo religioso, las élites no están respondiendo como deberían responder. Yo no creo que haya una crisis de valores universal. Estamos viendo cómo en todos los terrenos el grado de respuesta, el grado de solidaridad realmente es absolutamente admirable. Cuando se habla en España, por ejemplo, del tema de la crisis de los valores familiares, yo creo que en España, por ejemplo, en estos momentos, lo que se ha demostrado es la fuerza del colchón familiar, la fuerza del tejido familiar, el cómo el tejido familiar está realmente haciendo que la crisis sea mucho menor, cómo la gente se está uniendo en materia de solidaridad, ¿no? Lo que sucede es que, desgraciadamente, los problemas son cada vez más complejos y cada vez más graves, y tenemos que afrontarlos. Y cuando yo hacía el llamamiento a que los abogados por descontado tenemos que cumplir un papel decisivo, pero tampoco podemos arrogarnos la exclusividad, tenemos que llamar a toda la sociedad entera a cumplir este papel. Fundamentalmente, lo que tenemos en el mundo son sociedades civiles muy pobres, sociedades civiles que hablan muy bajo, que hablan muy temerosamente, que hablan muy dócilmente, que hablan muy preocupadas por su propia desaparición. Ese sí que es un tema enorme en el que tendríamos que tratar. Pero, en fin, de todo eso hemos hablado. Yo quería, a Mariano, que ha tenido la gentileza de renunciar incluso a la introducción, decirle primero que le agradecemos que como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales haya organizado este magnífico seminario, que te estamos de verdad agradecidos, que sabemos que además haces muchas cosas en ese terreno, que a mí me parecen importantes para nuestro país, y nos gustaría que tú fueras el que cerraras el mensaje. Muchas gracias, Antonio, y a todos los ponentes. Yo digo muchas veces que sin abogados no hay sociedades, no son posibles las sociedades libres y las sociedades justas. Pero, como decíamos Antonio y yo cuando bajábamos al ascensor para venir a la conferencia, no digo yo que hay que ser optimista, pero tampoco se puede ser pesimista, aunque un pesimista sea... Yo tengo otra frase sobre los pesimistas. Digo, un pesimista es un optimista con experiencia, además de informado, pero es un pesimista. Yo sigo siendo optimista, aun siendo consciente de la realidad. Pero si hemos escuchado bien todo lo que se ha dicho en esta mesa, nos daremos cuenta de que se hacen muchas cosas. Se hacen muchas cosas. Y la abogacía hace muchas cosas en muchos frentes, la abogacía francesa, el Consejo de Colegios de Abogados de Europa, la Federación de Colegios de Abogados de Europa, a la que le agradezco en nombre de la abogacía española el comunicado que va a remitir a los responsables políticos e institucionales en relación con la ley de tasas, que es un ataque gravísimo a derechos esenciales como el derecho a la igualdad en los tribunales, sin distinción de los recursos económicos, y es verdad que seguramente esto, el origen de todo es una crisis de valores. Antonio Gala decía hace poco que esta sociedad, la española y la occidental en general, ha pasado de adorar el becerro de oro a adorar el oro del becerro. En un paso más de ambición, ¿no? Pero en esa línea de querer ser optimista a pesar de todo, para que no nos baje el ánimo en la lucha que tenemos que seguir llevando adelante, pues a pesar de esa crisis
insisto, lo que se ha oído aquí es prueba evidente de que se hacen cosas, de que se siguen haciendo cosas, de que se quieren seguir haciendo cosas en todos los ámbitos, y lo único que me queda por decir es reiterar el agradecimiento y que sigamos trabajando, porque como ha dicho Antonio Garrigues, tenemos una responsabilidad enorme en seguir trabajando, pero no nos vayamos pesimistas, Nilsson.